Amén. Hoy, hermanos, le decimos al Señor, mil gracias, Señor, por celebrar esta fiesta, hermanos, de fiesta de cabañas, fiesta de Sukkot, fiesta de las enramadas, hermanos. Hoy le damos gracias al Padre Celestial y al Maestro Jesús, hoy en esta tarde, hermanos, porque hoy es el segundo día, ¿de qué, hermanos? De cabañas, y hoy nos estamos gozando en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, hemos hecho una oración para entrar al estudio bíblico de esta tarde. Y ha llegado el momento que le voy a dar lugar a mi hermano ministro para que exponga su bendita palabra de nuestro Padre Celestial hoy en esta tarde. Adelante, hermano ministro. Amada iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos. Hermanos, pues ya mi hermano Víctor lo ha anunciado después de haber hecho la oración, después de entonar este canto para entrar al tema que hoy vamos a tomar una vez más. Vamos a, hermanos, a ver hoy el momento tan importante que en aquellos años de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se hace pues la fiesta de cabañas. Y en esta fiesta el Señor Jesucristo llega a Jerusalén, está en Jerusalén, hermanos, y allí se celebra esta festividad. El día 15, hermanos, el día 15 del mes séptimo se celebran las cabañas, y allí, hermanos, estaba el Señor Jesucristo presente, y el Evangelio de Juan deja grabado esta situación. ¿Para qué, hermanos? Para que sea un testimonio real, un testimonio único en aquellos años cuando nuestro Señor Jesucristo, pues, hermanos, da la oportunidad de hacer esta festividad y argumenta muchas cosas muy importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta para que esa fiesta, hoy que nosotros la celebramos, debemos de, hermanos, enfocarnos al consejo que aquellos evangelistas, que uno de ellos es Juan, redacta todo lo que Jesucristo vivió en aquellos años, y que también al redactarlo el apóstol Juan,
queda plasmado para que en este libro se venga, pues hermanos, analizando y viendo todos esos consejos que nuestro Señor Jesucristo diera a aquellos hombres de aquel tiempo, en ese lugar donde tendría que estar ahí Jesucristo, y dar a conocer todo el conocimiento sobre esta fiesta, los consejos que el Hijo de Dios había dado a sus discípulos, pero también a toda la gente que estaba alrededor de él. Bien, hermanos, quiero que vayamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, y vamos a ver, hermanos, lo que el Señor nos ayuda a poder entender cuánta necesidad tenemos nosotros de esta fiesta, de poderla comprender, de poder pasarla, hermanos, en nuestro ser, vivir en ella, estar con ella en esta fiesta, disfrutarla a lo máximo, pero poder entender también ese grande mensaje que Jesucristo diera en aquellos años. Bien, hermanos, vamos a ver el capítulo 7, verso número 1. Aquí Jesucristo está, pues hermanos, en Galilea. Dice así: pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Pregunto, hermanos, ¿Judea dónde es? Porque dice que andaba en Galilea. Pero, hermanos, no quería todavía llegar a Judea, porque los judíos lo querían matar. Sin embargo, hermanos, llega a donde se realiza la fiesta, donde se realizaba en aquellos años de vida de Jesucristo y del pueblo, en Jerusalén. Y entonces Judea, hermanos, pues estaba en Jerusalén, y ahí llega, hermanos. ¿Por qué no quería llegar a Judea? Pues porque los judíos lo querían matar. Dice el verso 2: y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Estaba en Galilea y ahí estaba hablando con los dos discípulos y sus hermanos y la gente que estaba alrededor de él. Y le dijeron sus hermanos. ¿Hermanos de quién? De Jesucristo. Los hermanos de Cristo. Aquí muchos, quiero hacer mención de esto para que no tengamos, o tengamos más bien nosotros las armas para cuando nosotros tenemos que hablar abiertamente con la gente, cualquier tipo de religión, cualquier tipo de creencia, podamos nosotros tener bien cierto de lo que se está hablando aquí. Y dice, hermanos, que los hermanos de Cristo, los hermanos en la carne, tenían, hermanos, una situación con su mismo hermano. No creían en él. Y algunos comentan, bueno, es que en aquellos años cuando Jesucristo empezó a dar a conocer el Evangelio, entre ellos mismos se llamaban hermanos. Vean, hermanos, la forma de escabullirse de lo que dice la Escritura. Y esto debemos de tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos que hablar con la gente, digamos con toda certeza, Jesucristo tenía hermanos en la carne. María tuvo más hermanos. Por eso es que aquí está diciendo el apóstol Juan. Dice así, hermanos, y le dijeron sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Sus hermanos veían las obras que hacía Jesucristo y no le creían, hermanos. Entonces le dicen, bueno, mira, estas obras que tú estás haciendo aquí en Galilea, vete a Judea, y allá tus discípulos van a dar testimonio también de las obras que tú haces, para que todo esto quede manifiesto a todo lo que los ojos puedan verte. Verso 4: que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, los hermanos de Cristo no creían en él como hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que también ellos estaban pues argumentando lo que escuchaban de toda la gente y principalmente de sus enemigos de Jesucristo. ¿Quiénes eran los enemigos? Pues todo el Sanedrín. Todo el Sanedrín eran enemigos de Jesucristo, y lo que comentaban por allá los hermanos de Cristo, pues decían, parece ser que ellos tienen razón, y ellos no creían todavía en Jesucristo, hasta cuando ya aquí Jesucristo les dice estas palabras, verso número 6. Díceles entonces Jesús:
mi tiempo aún no ha venido. ¿Por qué se los estaba diciendo a sus hermanos? Porque no habían creído en él, los mismos hermanos, y le dice Jesucristo, mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo al decir esto? Dice, mi tiempo todavía falta porque se cumpla lo que yo tengo que vivir aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tengo que pasar? Me tienen que matar y me tengo que glorificar para que en esa glorificación que tenga de parte de mi Padre, entonces ustedes que son mis hermanos me puedan comprender que el tiempo para mí no ha llegado, pero para ustedes está siempre presto, está siempre al momento. En el momento que ustedes quieran creer, dale, vénganse para acá. ¿Sí? Y así es lo que pasa hoy, hermanos. La gente que cree, la gente que nos ve, la gente que nos escucha el Evangelio, para la oreja, hermanos, y entonces se acerca porque le interesa. Pero hay otra mucha gente que no les interesa. Pero a la gente que le interesa, escucha y entonces quiere aprender más. Y dice, a ver, quiero... Y lo mismo sucede, hermanos, lo que pasó con aquellos hombres y mujeres y niños y viejos, cuando cuando el apóstol Pablo empezaba a hablar y iba a las sinagogas, hermanos, a predicar y debatir del Evangelio con ellos, pero había gente también que ya se estaba acercando y le decían a Pablo, oye Pablo, por favor, el próximo sábado ven y queremos seguir escuchando más de esto, porque en aquellos tiempos como hoy, la gente que le interesa saber de Dios se acerca para poder, hermanos, aprender más del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el tiempo para nosotros siempre está presto. ¿Desde cuándo? Desde que Jesucristo empezó a predicar. Desde allá, hermanos, para toda la gente que nos hemos venido acercando, para nosotros el tiempo está presto. ¿Por qué? Porque tenemos que acercarnos a las cosas de nuestro Dios. Dice, verso número 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de Él. ¿De quién? Del Padre, que sus obras, las obras de ustedes son malas. ¿Sí? Jesucristo, y claro, hermanos, a todo mundo cuando se les habla con verdad de las obras que hacen mal, ¿les agrada? No. ¿Se incomoda? Le decimos, oye, es que tú estás haciendo mal, estás haciendo las cosas equivocadas, te estás yendo por el lado chueco, endereza tu camino. Y se molestan porque les dice uno la verdad. Entonces Jesucristo aquí les dice, el mundo a ustedes no los aborrece, porque pues están dentro del mundo, dentro del ambiente, dentro de las cosas que ustedes ven que están haciendo mal y no les dicen nada. Están acostumbrados. ¿A qué se refería Jesucristo a esto? Vamos a ponernos en el tiempo y en el lugar. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacía el sacerdocio de ese tiempo? Todo lo hacían chueco. Y nadie les podía decir nada. Nadie les podía decir nada. Por eso, cuando nosotros vemos y analizamos la palabra del Señor, tenemos que ponernos en el momento en que se está escribiendo. ¿Qué estaba sucediendo alrededor? ¿Por qué se escribieron estas palabras? ¿Qué fue lo que Cristo, al decir esto, tendríamos nosotros que meternos en ese momento y hagan de cuenta que hacemos un viaje hasta ese lugar, en el momento que Jesucristo está hablando de esto, y entonces vemos y aquí está el Señor Jesucristo, está hablando esto a toda esta gente, en este tiempo. ¿Para qué? Para que eso fuera escrito, plasmado en este libro y pudiera tener trascendencia hasta nuestros días. Hoy tenemos a Jesucristo presente porque esa es una promesa del Hijo de Dios. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces hoy nosotros tenemos la certeza de que Cristo está entre nosotros. Tenemos que hablar como lo que hemos aprendido de Él para que la gente entienda que nosotros tenemos, hermanos, que anunciar la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Entonces dice así, hermanos, dice que las obras de ellos son malas. Y cuando se les dice que están mal, se incomodan y entonces dicen, no, pues ¿saben qué? Pues ya mejor no quiero escuchar eso porque ahora sí que todo lo que están diciendo me viene el saco y me viene a la medida. Entonces, como me incomodo, como no me gusta que me digan mis verdades, pues mejor me hago a un lado. Pero aquellos que nos interesa, cuando me dicen a mí un error, oye, estás haciendo mal en esto,
caray, te doy las gracias porque me estás marcando algo que yo no veía. Yo pensaba que estaba haciendo bien, pero ¿sabes qué? Muchas gracias por decirme lo que yo no había visto. Y hoy te lo agradezco. ¿Por qué? Pues porque están corrigiendo mi vida, están corrigiendo mi manera de pensar, están corrigiendo mi manera de ser. Y eso, hermanos, tiene una gran trascendencia cuando alguno de los hermanos me corrige en lo que yo estoy haciendo mal. Pero nosotros, a veces por no contradecir, mejor me quedo callado, no digo nada y mejor tienen tele, ahí se ven y se van. ¿Sí, hermanos? Porque se incomodan. Pero los que tenemos conciencia de las cosas, agradecemos a los hermanos de decir, no había yo visto esta forma. Gracias por decírmelo y por corregirme lo que yo no veía. Bien. 8. Vosotros subid a esta fiesta, dice el Señor, ahí a los discípulos, a sus hermanos. Vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo aún no es cumplido. No se estaba cumpliendo todavía, sino, le decía, suban ustedes. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, todavía se quedó ahí. ¿Sí? Galilea, hermanos, es, inclusive, ¿cómo se llama el mar, hermanos, allá donde estaba el mar de Galilea? Entonces, ahí en ese mar de Galilea, alrededor, por ahí está, hermanos, este lugar donde él, hermanos, tenía que estar. Y Judea, pues, hermanos, estaba arriba, en la parte superior de ese lugar, ahí es donde estaba Jerusalén. Bien, dice el verso número 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Verso 10, mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Y buscábanle los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está él? ¿Dónde está? Queremos verlo porque tiene que subir. ¿Y por qué querían verlo? Pues porque lo querían tomar preso, hermanos, y lo querían matar. Y había grande murmullo acerca de él entre las gentes, porque unos decían, bueno es, otros decían, no, antes engaña a la gente. Veamos, cuando esto sucede en un pueblo grande, hermanos, dice por ahí un dicho, y a veces creo que está bien dicho, pueblo chico, infierno grande. Y entonces muchos que veían las obras de Jesucristo se quedaban pasmados, porque eran unos milagros tremendos que no había visto, todo ese pueblo no había visto desde los profetas. Desde los profetas, ¿cuántos años habían pasado? 450 años, en los cuales no se había visto ningún profeta en Jerusalén, ni en todo ese territorio. Entonces, cuando esto sucede, dicen unos, creo que es el profeta, creo que es el Hijo de Dios. Otros decían, no, además nos engaña con todo lo que hace. ¿Cómo es posible que viendo las cosas todavía dijeran tenían duda todavía? Que tenían duda, que los engañaban? Ahora pregunto, hermanos, en la actualidad, ¿vemos maravillas de Dios que se están cumpliendo en nuestros ojos? Sí. ¿Hay gente que duda? Sí. Uy, hermano, y millones de gentes. Dice el profeta Joel que en los últimos tiempos, en los últimos años, dice que habría columnas de humo. Sí. Pregunto, hermanos, hoy nosotros estamos viviendo ese tiempo, cuando el profeta Joel dice que habría columnas de humo. Yo pregunto, ¿cuáles son las columnas de humo que nosotros estamos viendo? Los volcanes. Los volcanes, lo estamos viendo, el profeta lo anunció, ¿sí? Anunció el profeta esto que nosotros estamos viviendo. En todo el mundo, los volcanes están empezando a despertar. En todo el mundo, hermanos. Lo estamos viendo, lo anunciaron los profetas y no lo creemos. Y dirían a lo mejor algunos, es que el libro que le llaman Biblia, a lo mejor está equivocado. Y muchos
dicen cuando ven las maravillas, y la Biblia tenía razón. Y hermanos, hay de todo. Aquí hay de todo. Muchos creemos en lo que está escrito, pero muchos hermanos no piensan en eso. Bien, entonces dicen aquí que ellos, algunos decían que era bueno, otros decían que no, engañaba a la gente. Verso 13, mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. O sea, ¿qué es lo que había, hermanos? Había miedo, tenían miedo. ¿Por qué? Porque los judíos andaban persiguiendo a Jesucristo para matarlo. Y eso sucede, como lo que decíamos ayer, en todas las partes que se hable del Evangelio, los dirigentes, los que tienen ahora sí que las cuerdas para dirigir, hermanos, al pueblo, les meten miedo, porque dicen muchos de ellos, cuidado, oiga hermano, tenga usted cuidado porque está usted en el ojo del huracán. ¿De quién? De los que están arriba, de los líderes. Tengan cuidado porque los que están arriba, los líderes, los tienen en el ojo del huracán. Y cuando ustedes menos se lo imaginen, vienen y cuello. Y así es, hermanos. Y así pasa. O sea, cuando se habla con la verdad, cuando se habla, hermanos, por la verdad, y cuando se tiene testimonio de lo que estamos viviendo, entonces aquellos se escandalizan y dicen, como los judíos de aquel tiempo de Jesucristo, ¿sabes qué? Es mejor que muera uno a que todo el pueblo se pierda. ¿No dijeron así los judíos? Sí. Es mejor que muera uno por el pueblo a que todo el pueblo se pierda. Sí, entonces hay que matarlo. Y aquí, ¿qué es lo que hacen las denominaciones cuando se dan cuenta de que los dirigentes están en un error? No. ¿Saben qué? Mejor hay que chisparlo, hay que cortarlo antes de que todo el pueblo nos descubra que estamos en una mentira. ¿Sí, hermanos? Hoy, hermanos, yo quiero dirigirme a ustedes también, pero a todos los que nos ven. ¿Sí? Estábamos viviendo nosotros en una mentira. Nos dimos cuenta de la mentira, empezamos a hablar verdad, ¿y qué es lo que nos sucedió? Nos cortaron. ¿Por qué? Porque íbamos a descubrirlos a los que están arriba de que estábamos viviendo en una mentira. Hoy nos dicen, fiesta de cabañas, ¿qué no ya pasó? ¿No ya pasó la fiesta de cabañas? Para ellos. O sea, para ellos y para Dios. Entonces, hermano, cuando yo critico, cuando yo quiero hablar de aquellos que están mal, es porque les tengo que demostrar con la palabra de Dios. No nada más por decir, fíjense, y esto va a colación. Dicen en muchos lugares y a través de los medios, dicen así, la iglesia verdadera es el catolicismo. ¿Sí? Así lo dicen. La iglesia verdadera es Roma. Eso es lo que dicen, hermanos. ¿Sí? A ver, contradíganle. Contradíganle. Tiene mucho poder. No, hermanos. Entonces, hermanos, y esto sucede cuando nosotros queremos analizar y decir, la palabra de Dios dice lo contrario. La iglesia verdadera es la iglesia que Jesucristo fundó en el año 26. Allí es donde se funda la iglesia, allí es donde nace la iglesia, allí es donde Jesucristo da a conocer que el evangelio tendría que dársele a la iglesia primitiva, que así la conocen muchos. Y a esa iglesia se le tenía que dar el conocimiento del evangelio puro. Y a esa iglesia que vive desde aquellos años hasta nuestros días, sigue viva, hermanos, no está muerta, sigue viva. Pero muchos de aquellos que dirigen algunas organizaciones mienten, hermanos, ¿para qué? Para que ellos vivan solamente de toda la gente que está ignorante. De aquellos que les dijeron, mira, de esta manera es como nosotros creemos, y la iglesia así ha venido creyendo. Así es como nosotros hemos venido creyendo. Ok, entonces los dirigentes de aquellos años, de hace 100 años, 200 años, que vinieron mintiendo,
ahora cuando llega, hermanos, alguien que descubre o que descubrimos que la verdad está en la palabra del Señor y damos a conocer verdaderamente la verdad, hermanos, entonces se escandalizan y entonces dicen, es que nosotros así nos enseñaron. Pero ¿acaso no está el libro en nuestras manos para que yo pueda investigar y pueda yo aprender de lo que el Espíritu Santo nos tiene que revelar para poder hacer las cosas al tiempo que Dios ha establecido? Y por eso cuando nos critican, hermanos, nada más nos critican, ¿por qué? Porque no tienen base. Yo les he dicho, hermanos, me va a criticar, ok, yo los critico a ustedes, yo los critico. Pero cuando yo los critico es porque les estoy dando los textos. El texto dice así, yo no lo digo, lo dice el texto. Y por lo tanto, esto es la verdad, no lo que me enseñaron, no lo que me dijeron, es lo que está escrito. Y para esto se los estoy demostrando. Pero cuando ellos nos critican a nosotros, yo les pregunto, denme el texto. No nada más me critique, denme el texto. Deme la base de la Biblia para poder decir que estoy en un error. Pero quiero los textos. No nada más porque, pues es que como a mí me enseñaron que la iglesia verdadera es el catolicismo, pues yo le digo que usted está en la mentira. Pues eso dicen los dirigentes del catolicismo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, es totalmente diferente. Entonces, hermanos, esto es lo que precisamente Jesucristo en aquel tiempo les decía a todos ellos. Dice, mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. ¿A quién le tienen miedo? A los dirigentes. Por favor, hermanos, abramos los ojos. ¿Por qué le tengo que tener miedo a un hombre? Es un hombre como yo, hermanos. Así lo dijo Pedro, hermanos, cuando va a hablar del Evangelio. Dice que se le acercaba a la gente y le decía, oh, Dios es ante nosotros. Se levanta Pedro y dice, a ver, hermanitos, tranquilos. Nosotros somos hombres como ustedes. Glorifiquen a Dios, no a nosotros, porque nosotros somos hombres como ustedes. Y así nosotros hoy, hermanos, somos hombres como los dirigentes. Son hombres también. ¿Qué tienen de más que nosotros? No tienen nada, hermanos. Nada más porque representan a una congregación. Nada más por eso. Hermanos, discúlpenme, pero ante Dios todos somos igualitos, hermanos. Amén. Ante Dios no tenemos distinción de que, pues tú eres el presidente de la república, tú eres el representante del gobierno. No, hermanos, ellos como nosotros somos igualitos. Comemos y sudamos y nos bañamos y todo, hermanos. Igualitos, no son ni más unos que otros. O sea, hermanos, ante Dios, ante el Evangelio, ante las cosas del Espíritu de Dios, todos nosotros somos iguales, hermanos. Entonces tenemos que aprender de la palabra de Dios para que esto nos lleve a la veracidad de lo que nosotros tenemos que vivir para poder ganarnos la corona de la vida. Eso es el objetivo de cada uno de nosotros. Que Jesucristo ha dejado plasmado en este libro todo lo que Él enseñó para que nosotros podamos recoger esa enseñanza y tengamos el privilegio de pertenecer a un pueblo único sobre la tierra, Israel, a ese pueblo. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No tengamos miedo a aquellos como tenían miedo en aquel tiempo de Jesucristo. Verso 14. Y al medio de la fiesta, ahora Jesucristo, hermanos, a la mitad de la fiesta, sube al templo y empezó a enseñar. Fíjense, hermanos, a la mitad de la fiesta. ¿Por qué no subió desde el principio? Porque no era su tiempo. Porque no era el momento. Ya lo querían tomar preso, sí, pero precisamente no sube, y cuando empieza la fiesta, empiezan los judíos. ¿Dónde está? Lo vamos a tomar preso, lo vamos a agarrar ahorita y vamos a hacer añicos de él. Y empiezan, hermanos, ellos los judíos a buscarlo, y se quedaron con las ganas, hermanos, porque sube a la mitad de la fiesta. ¿Por qué? Porque todos a la mitad de la fiesta se estaban santificando. Y cuando se estaban santificando, se les quita, hermanos,
de su ser. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un coraje tremendo con alguien? ¿Sí? Hijo, ahorita quisiera yo agarrarlo, hacer mañicos, ¿sí? Matarlo, acabarlo por completo. Pero pasa un día o 2 días y aquel coraje. Y si me meto a la oración, y si me meto a estudiar la palabra de Dios, ¿qué pasa en mi ser? Se tranquiliza. Y eso es lo que pasó con los judíos. A la mitad de la fiesta sube y en el templo, no, en el templo adentro, no, hermanos, afuera. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. Veamos, hermanos, la estrategia que Jesucristo tenía para poder, hermanos, con sus enemigos, poderlos apaciguar, que se les quitara, hermanos, esa sensación de coraje, de envidia, de todo su sentir que tenían para con el Hijo de Dios. Bien, respondióles Jesús, verso 16. ¿Sí estoy ahí? No, 15. Y maravillábanse los judíos diciendo, fíjense, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe tantas letras no habiendo ido a la escuela? ¿Sí? Ahí dice aquí aprendido. ¿Dónde se aprende? Pues en la escuela. ¿Sí? Dice, ¿cómo es posible que sabe tanto si nunca lo vimos en la escuela? Nunca fue. ¿Y cómo sabe tanto? ¿Sí? Pues nada más y nada menos. El Hijo de Dios, el que hizo todas las cosas. Verso 16. Respondióle Jesús y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sí? Entonces aquí Jesucristo les está diciendo, no es lo que yo estoy hablando, no es lo que yo digo, sino es lo que mi Padre me envió para que yo les anuncie. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Jesucristo, hermanos, aquí estaba diciendo una verdad tan grande. Si yo hablo de mí mismo, dice Jesucristo, la doctrina no es verdadera. Pero como me envió mi Padre y estoy hablando la doctrina de mi Padre, entonces la doctrina que yo estoy hablando es la pura verdad. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo estoy hablando doctrina que no está dentro de la doctrina de Dios? Mentira. Es una mentira. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Dios, en su grande sabiduría, en su grande conocimiento, en su grande amor, en su grande misericordia, cuando Él establece el tiempo del año, establece 12 meses para el año. ¿Por qué el pueblo hebreo y el calendario hebreo meten 13 meses? ¿Dónde está el texto bíblico? ¿Dónde está la palabra de Dios? Porque esa doctrina no está aquí en esta doctrina. No está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el pueblo hebreo mete 13 meses en el año? Esa doctrina no es verdadera, hermanos. Es falsa. Entonces, por eso, hermanos, está desfasado el tiempo de Dios en el calendario hebreo. Y mucha gente, muchos hermanos, se van con el judaísmo. Se van con ellos. Porque piensan que el judaísmo tiene la verdad. Y discúlpenme, pero en el tiempo de Dios, solamente Dios tiene la verdad. Por eso Jesucristo estaba diciendo aquí, hermanos, si yo vengo y doy una doctrina mía, soy un mentiroso, dice Jesucristo, hermanos. Pero la doctrina que yo vengo a darles es la doctrina que el Padre me envió para que yo les hable a ustedes con verdad. Y esa doctrina es verdadera. Entonces, hermanos, si aquí en la palabra de Dios no existe que el año tiene 13 meses, es una doctrina falsa. ¿Y dónde dice en la palabra de Dios que el día termina cuando el sol se mete y empieza otro día? ¿Dónde dice en la palabra de Dios eso? Eso es falso. Es una doctrina falsa. Es una doctrina que no tiene sentido. Y por eso el judaísmo, hermanos, está inclinado a eso. Y muchísimos hermanos siguen al judaísmo. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque no tienen capacidad de entender lo que leen. No tienen capacidad que el Espíritu Santo les diga la verdad.
¿Por qué? Porque están cegados. Lo hemos dicho muchas veces. Por favor, aprendámonos de memoria. Capítulo 29 de Isaías, del verso número 13 al verso número 17. Aprendámonos de memoria. ¿Sí? Porque el Señor les envía a ellos espíritu de sueño, porque los va a emborrachar, los va a embriagar. Porque cuando digan, lee esto, al mejor entendido, al ministro le van a decir, lee esto, y el ministro va a decir, no sé qué dice. ¿Pero por qué? Porque está sellado para ellos. ¿Y por qué está sellado? Capítulo 29 de Isaías, del verso número 9 al verso número 17. Porque está sellado para ellos. ¿Y por qué está sellado para ellos? Porque el Espíritu de Dios no se los ha revelado. Y por eso ellos se basan a que el tiempo, hermanos, lo pone el pueblo o el calendario hebreo. Y perdón, hermanos, pero el calendario hebreo está equivocado. Porque yo quiero saber bíblicamente dónde dice la palabra de Dios que el año tiene 13 meses. ¿Dónde dice la palabra de Dios que el día, hermanos, empieza a las 6 de la tarde? Pues no, hermano, por eso, ¿Dónde? Por eso los hermanos no cuadran con nosotros, porque ellos ya celebraron sus cabañas. Y por eso cuando nosotros nos apegamos al calendario de Dios y hacemos lo que Dios demanda que hagamos en el tiempo que Él estableció, por eso nos dicen ellos, hermano, cabañas. ¿Y cuáles cabañas están celebrando ustedes? Las de Dios. Pues son las de Dios, no son las del pueblo judío. Discúlpenme, pero el pueblo judío está desfasado. ¿Por qué está desfasado? Porque metieron la luna. La luna no tiene que ver nada con las fiestas. Por favor, hermanos, ya lo dijimos el día de ayer, el Salmo, hermanos, el Salmo 103, todo el Salmo 103 habla de toda la naturaleza, de los montes, de los árboles, de las hierbas, de todo, hermanos, habla. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere todo eso, hermanos? Que la luna interviene en eso, pero la luna no interviene para las fiestas de Dios. Quiero saber el texto donde diga la palabra de Dios que la luna interviene para las fiestas del Señor. No la hay, hermanos. No lo hay. Y si lo hay, denme las citas, por favor. Quiero verlas. Vean, hermanos, lo que Jesucristo les estaba diciendo en este capítulo 7 a todo aquello. Por eso, hermanos, cuando yo leo, debo de entender qué es lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. ¿Para qué? Para que tuviera trascendencia desde aquellos años hasta los años que estamos viviendo nosotros. Porque esa trascendencia, hermanos, viene desde el principio. Cuando Jesucristo, hermanos, tenía que decirles, mi tiempo aún no, pero el tiempo de ustedes, ese siempre está presto. Así es que nosotros, hermanos, hoy tenemos que hablar con verdad. Y discúlpenme que se incomoden, porque el mismo Jesucristo les dijo, se incomodan ustedes cuando se les dice la verdad. Y les tienen miedo a los dirigentes. ¿Qué le tienen miedo a los dirigentes? ¿Acaso ellos los van a salvar? ¿Ellos les van a dar la vida eterna? De ninguna manera, hermanos. La vida eterna está aquí, en este libro, en lo que Jesucristo dejó plasmado. En ese, ahí está la vida eterna. Verso 18. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Vean cuánta verdad, hermanos. Veamos cuánta verdad. Caray, hermanos, de veras esto no lo entienden. Digo, ¿qué es lo que pasa en la mente de ellos? No lo entienden. Por eso dice así el profeta Isaías, porque Dios les manda espíritu de sueño, espíritu de error, porque leen, hermanos, y no entienden. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Cuántos hombres, dirigentes de muchas denominaciones, llámese como se llame la denominación, con injusticia aplican la palabra de Dios? Detienen la verdad. ¿Sí? ¿Pero por qué la detienen? Porque no les conviene que la gente, los feligreses, los hermanos, no quieren que sepan la verdad. Porque a través de la mentira sacan ganancia. Eso es lo que pasa, hermanos. ¿Sí? Verso número 19. ¿No os dio Moisés la ley? Pregunta Jesucristo. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros hace la ley. Porque
¿por qué me procuráis matar? Fíjense, aquí ya Jesucristo le estaba diciendo, ¿por qué me procuran matar? Por eso subió a la mitad de la fiesta, para que estuvieran tranquilos, apaciguados. ¿Sí? Dice, ¿por qué me procuráis matar? Y todavía como que Jesucristo les pica, hermanos, el corazón les pica y les dice, y respondiendo la gente, y dijo, demonio tienes, ¿quién te procura matar? Pues sí, como si no conociera a Jesucristo el corazón de ellos, todavía así como queriéndose burlar. ¿Y quién quiere matarte? Dice el 21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice. Fijémonos, y esto va para mis hermanos que comentaron el día de ayer. ¿Y qué obra es lo que hicieron? Obra servil. Dice que ninguna obra servil haréis. Fíjense bien lo que dice Jesucristo. Y Jesucristo respondió y les dijo, una obra hice, y todos se maravillan. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. ¿Por qué? Porque desde Abraham le fue dada la orden que desde Abraham tendría que ser circuncidados. O sea, no se la dio a Moisés, se la dio desde Abraham. Capítulo 17 del Génesis, ahí léanlo. Capítulo 17 del Génesis, ahí hace el pacto el Señor con Abraham y desde ahí todos los hombres se empiezan a circuncidar. Por eso dice así, cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. ¿Hacen obra? Sí. ¿Quién? Los sacerdotes. ¿Sí? El sacerdocio hacía obra. En sábado. ¿Sí? En sábado. Bien. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan ustedes conmigo? Porque en sábado sané a un hombre. No juzguéis según lo que parece, mas juzguen con justo juicio. Aquí Jesucristo les estaba diciendo, yo curo en el sábado a un hombre que está enfermo y ustedes ya me están viendo con ojos de toro loco. ¿Sí? Y cuando ustedes hacen obra en el día del sábado y les recrimina por ahí algunas cosas, a ver tú, se cae en el barranco una vaca tuya, ¿la dejas en el barranco o la sacas? En sábado. No, pues la saco. Y entonces, ¿por qué te escandalizas de que yo en sábado curo a una persona? Juzguen, pero juzguen con justo juicio. ¿Sí? Los hermanos, ahí les estaba diciendo que hacían obra en el día del sábado, pero para bien. No era para ganancia, no era para otra cosa, era para bien. ¿Sí? Y si el sacerdocio y el pueblo, hermanos, hacían obra de este tipo, ¿por qué entonces recriminaban a Jesucristo? Por envidia, hermanos, por prepotencia, por muchas cosas que tenían en el corazón aquellos dirigentes. Por eso lo hacían. Porque ellos no podían hacer esas obras, hermano. Ellos no podían saludar a nadie. ¿Sí? Por eso ellos decían, ¿cómo que no fue a la escuela, cómo que no ha hecho nada de lo que nosotros hemos hecho y que somos doctores de la ley? ¿Cómo es posible que haga cosas que nosotros no podemos hacer? Todavía por ahí, hermanos, recordemos cuando Nicodemo va a verlo de noche escondido por ahí, va, hermanos, a ver a Jesucristo y le dice, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú haces milagros, porque si Dios no estuviera contigo, no podrías hacer lo que haces. Se lo declara abiertamente. Y entonces Jesucristo, yo creo que en un momento le dijo, bueno, y si ya lo entendiste, entonces, pero es que tengo un cargo. Y si ellos saben que yo vine a verte, me van a matar. ¿Sí? Vean, hermanos, hasta dónde llegaba el miedo de ellos por hermanos, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermanos. Y esto, hermanos, tenían miedo de eso. Muy bien. ¿En cuál me quedé? Verso 27. 24. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de los de Jerusalén, donde estaba ahí, ¿no es este el que buscaban para matarlo? Fíjense.
¿No es este el que buscaban? ¿Quiénes lo buscaban? Los judíos lo buscaban. ¿No es este el que buscaban para matarlo? He aquí, habla públicamente y nadie dice nada. ¿Habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Entonces dicen ahí, ¿será que los judíos ya supieron y ya entendieron que verdaderamente este es el Hijo de Dios? Porque aquí está y no le hacen nada. Si lo andaban buscando para matarlo y ahora lo tienen aquí y no le hacen nada, ¿cómo es posible eso? Y entonces dice el verso 27, mas este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea, porque la profecía, según así lo entendieron ellos. Dice, este sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo, cuando venga el Hijo de Dios, nadie sabe de dónde viene. ¿Sí? Pero ¿por qué decían eso? Veamos lo que sigue diciendo. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Sin embargo, no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Se los estaba diciendo. Ustedes dicen y conocen y son doctores de la ley, pero dicen conocer a Dios, pero discúlpenme, no lo conocen. No saben quién es Dios, no saben profecía y saben de dónde vengo yo, y ahora dicen que el Cristo cuando venga, nadie sabe de dónde viene. Entonces, pues no sabían la profecía, no conocían la palabra de Dios, no sabían el Evangelio. Pues entonces, ¿qué les pasa? Jesucristo, hermano, se quedaba sorprendido porque decía, ¿cómo es posible que ustedes, siendo doctores de la ley, dicen conocer todo, pero ahora no me conocen a mí? Saben de dónde vengo y desde dónde estoy, y dicen que no me conocen. ¿Cómo es posible eso? 29. Yo le conozco, porque de él soy y él me envió. Ahí habla Cristo del Padre. Yo le conozco porque él me envió. ¿Y cómo es posible que ustedes no le conozcan? Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido la hora de él. Por eso no lo pudieron prender, porque, hermanos, tenían miedo. El poder que emanaba Jesucristo, el poder de mando, hermanos, tenían miedo. Dicen, no, con él va a ser difícil que nosotros podamos tomarle, echarle mano. Verso 31. Y muchos del pueblo, fíjense, hermanos, muchos del pueblo, creyendo en él, porque lo vieron y oyeron lo que predicaba allí en Jerusalén, decían, el Cristo cuando viniere hará más señales que las que éste hace. O sea, reconocían que hacían muchas señales y sabían que el Hijo de Dios cuando viniera a la tierra iba a hacer muchas señales. Y ya las vieron, pero no creyeron. Verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron, hermanos, guaruras, enviaron matones para que le prendiesen a Jesucristo. Y Jesús dijo, llegan los matones, llegan ahí, hermanos, los que querían prender a Jesucristo, o sea, por mando de los príncipes, de los judíos. Dice, cuando llegan ahí, se quedan viendo qué es lo que hablaba Jesucristo. Dice entonces, y Jesús dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde ha de ir este que no le hallaremos? Se ha de ir a lugares apartados entre los griegos y a enseñar a los griegos. ¿Qué dicho es este que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podréis venir? En el postrer día grande de la fiesta, en el último día, en el octavo día, en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno. Entonces, hermanos, estaban ahí los que querían prenderle por los dirigentes, por los judíos. Lo querían prender, hermanos, ¿sí? Pero escuchan todo esto ellos y se quedan pasmados, hermanos. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cuando beba de esta agua, ríos de agua brotarán de su seno. Hermanos, es lo que sucede hoy con nosotros. Y de aquellos años, en aquel tiempo, sucedió también lo mismo. Aquellos que creyeron, hermanos, que tenían sed, lo hicieron de esa agua. ¿Cuál agua? De la palabra de Dios, la doctrina, de esta doctrina. Y entonces creyeron, se convirtieron y hablaron. Y hermanos, tuvieron la alegría, el corazón abierto para poder entender lo que estaba diciendo Jesucristo en ese tiempo. Hoy nosotros, hermanos, la trascendencia que ha venido habiendo dentro de la iglesia, leemos, entendemos y hacemos la voluntad del Padre. Y ríos de agua viva tienen que salir de nosotros por la promesa que hizo Jesucristo a todos los que le seguimos. Amén. Y tenemos que dar agua viva a aquellos que nos escuchan, a aquellos que, hermanos, se interesan por las cosas de Dios, aquellos. Pero sigue diciendo, verso 39, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Y vemos ahí en en Hebreos, capítulo 9, 10, 11, ¿sí? Ahí es donde vemos nosotros, hermanos, que el Espíritu de Dios no estaba todavía. ¿Por qué? Porque el templo, vamos a decirlo, el templo que es Jesucristo, el tabernáculo que es Jesucristo, estaba todavía en pie. Tenía que ser, hermanos, derribado, irse al Padre, pero también físicamente. Allí en Hebreos está hablando físicamente, hermanos. No está hablando espiritual, porque hay que entenderlo, ¿sí? El templo que estaba erguido, hermanos, en ese tiempo, por eso Jesucristo dice, ¿ven todo esto? Va a llegar el momento en que no quedará piedra sobre piedra. ¿Para qué? Para que se cumpla la Escritura y el Espíritu de Dios tendría que entrar, porque el camino, hermanos, estaba marcado a través del templo, espiritualmente a través del templo de Jesucristo, el tabernáculo que es Él, pero físicamente, hermanos, el templo que estaba construido, donde estuvo el arca del pacto, tendría que ser derribado. Por eso Jesucristo se los anunció. Verso 39, 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Algunos empero decían, de Galilea ha de venir el Cristo. O sea, sabían, hermanos, de Galilea tendría que venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendría el Cristo? ¿Lo sabían? Sí lo sabían, ¿sí? Nada más que, hermanos, tendría que irse Jesucristo a Galilea para que se le fuera llamado Galileo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Dice el verso 43. Así que había disensión entre la gente acerca de él, y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno le echó mano. Y los mistriles, o sea, los dirigentes, vinieron a los principales, aquellos que fueron mandados, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? ¿No te mandamos para que lo trajeras? ¿Por qué no lo trajeron ustedes? Por miedo. Dice el 46, los ministriles o aquellos guaruras respondieron, nunca ha hablado hombre así como este hombre. O sea, ellos se quedaban pasmados de la manera en que Jesucristo les había hablado. Entonces los fariseos les respondieron, ay, hombrecitos, ¿estáis también vosotros engañados? Ya los engañó también a ustedes. ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Mas estos comunales no saben la ley, malditos son. ¿Sí? Fíjense, hermanos, cómo les dice aquí, estos comunales no saben la ley.
y por no saber la ley, malditos son. Cuando decía mi hermano Rodolfo, hermano, ¿por qué cuando no se conoce la ley es uno maldito? Pues sencillo, hermanos, hacemos todo lo malo, porque como no conocemos la ley, pues hacemos todo lo malo, y por eso estamos maldecidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque caemos en transgresión de la ley, y la transgresión de la ley es el pecado, y el pecado es la muerte. ¿De acuerdo? Muy bien. Verso 50. Díceles Nicodemo. Ahí estaba Nicodemo, hermanos. Ahí estaba este hombre que había ido a ver de noche. Ahí estaba Nicodemo, el que vino de noche, al cual era uno de ellos. Era uno de ellos. Y dice Nicodemo: juzga nuestra ley a hombre, si primero no se le oye de él y entendiere lo que él ha hecho. O sea, no se le puede juzgar a un hombre, porque la ley dice: no puedes juzgar a un hombre sin que antes se le haga un juicio. No lo puedes juzgar. Entonces, la ley dice así. Y entonces Nicodemo entra en la defensa de Jesucristo. Le dice: a ver, ustedes lo quieren matar, pero ¿cuándo lo han llamado para que se le haga un justo juicio? No, hermanos. Ellos tenían envidia y querían matarlo. Y eso, hermanos, es lo que sucede hasta en la actualidad. Cuando alguien está abriendo la verdad, sienten envidia, sienten coraje. Pero ¿por qué este hermano crece? ¿Por qué este hermano lo sigue? Hermanos, ¿saben ustedes qué es carisma? Sí, tener carisma, o sea, se lleva uno con todos. Pregunto, ¿Jesucristo tenía carisma? Ya, Uy, sí. hermanos. Si no, no lo hubieran seguido. Tenía un carisma enorme. Ahora pregunto, hermanos, ¿sigue teniendo carisma Jesucristo? Digamos, ¿cuántos estamos aquí? Pero con esta, aquí está la carisma de él. Ahí está el carisma. Pero imagínense, tanto carisma tenía que llegaron los alguaciles, me imagino molestos por lo que les habían dicho, a quererlo prender, y lo escucharon y se quedaron callados. Y aquí maravillados. Nicodemo ahora interviene por él, por Jesucristo. Le dice: oye, pero es que ¿acaso no se le tiene que juzgar con un justo juicio? ¿Dónde lo dice? En la ley. Ustedes son doctores de la ley, ¿por qué no aplican la ley? Y hermanos, ahí se quedaron así los judíos, se quedaron también todavía pasmados, hermanos, de lo que mismo Nicodemo les estaba diciendo. Verso número 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Hermanos, como este Nicodemo ya estaba defendiendo a Jesucristo, ahora los mismos le dicen: ¿acaso tú también estás de parte de él? O sea, fíjense, hermanos, sucede esto. Cuando hay personas, hermanos, que yo no le hablo a mi vecino por X causa. Bueno, pues toda mi familia quiero que no le hablen al vecino, porque yo tuve una diferencia con él. Y yo pregunto: ¿y qué culpa tienen mis hijos o mi esposa si yo tuve una diferencia con mi vecino? ¿Ellos la tuvieron? No, pero yo quiero que ellos sientan lo mismo que yo siento por el vecino. Lo malinterpretamos, porque deberían Exactamente. ser Hermano, así pasa con los líderes. Así pasa con los líderes. Cuando alguien no está de acuerdo con ellos, dicen: ya no le hablen a los Sí. hermanos, ya no son de nosotros. A eso voy, hermanos. Cuando nosotros somos señalados por los líderes, toda la iglesia, no le hablen al hermano, porque ya no es hermano, Sí, Señor. y es un señor. Fíjense nada más, hermanos, hasta dónde llega la ignorancia, hasta dónde llega el coraje, la envidia, de que contaminan. No solamente se contaminan ellos, contaminan a toda la iglesia. Y entonces cuando nos ven, ni nos saludan, se atraviesan. Ahí viene el demonio, porque así dicen, hermanos. Entonces, hermanos, esto que Jesucristo vivió, lo plasma, hermanos, para que nosotros podamos entender, para que nosotros seamos verdaderamente, como dice el canto,
somos gente diferente. Amén. Lo cantan ellos. Y yo pregunto, ¿cuál gente diferente? Hablan del amor, ¿no? Hablan del amor, hablan de Jesucristo, hablan de Dios, hablan del Espíritu Santo. ¿Lo conocen? No, aquí les estaba diciendo precisamente Jesucristo, ustedes son doctores de la ley, no conocen a Dios. Son malditos. ¿Qué han aprendido? ¿Qué han aprendido? ¿Qué han aprendido del amor? ¿Qué han aprendido de Cristo? ¿Qué han aprendido del Espíritu Santo? ¿Qué han aprendido del Evangelio? ¿Qué han aprendido de la ley de Dios? No han aprendido absolutamente nada. Solamente se regocijan en su forma de pensar, en su forma de ser, en su forma de sacar ganancia de la iglesia. Porque la iglesia la tienen, hermanos, corrompida totalmente y sacándole dinero a toda la iglesia para beneficio de su bolsillo. A eso sí, para eso. Y Jesucristo aquí lo estaba diciendo, porque en aquellos años sucedía lo mismo. ¿Qué pasaba, hermanos, con todos los que llegaban a visitar a los príncipes de Jerusalén, de cualquier nación? Llegaban con dones, o sea, dones que eran, hermanos, eran regalos, oro, plata, incienso, muchas cosas llegaban de los territorios y se los daban. Y decía el sacerdote que estaba en función, pónganlo en el alfolí. Llegaban los hermanos de los fariseos, ¿cuánto tenemos? Ponte la de Puebla. Bueno, Puebla no existía en ese tiempo, pero decían, ponte la de Puebla. Sí, hermanos, esto hasta la fecha es lo mismo. Es lo mismito, hermano. No ha cambiado. No ha cambiado nada en eso. Por eso, hermanos, esta fiesta que nosotros hoy estamos celebrando es una fiesta de conciencia. Es una fiesta, hermanos, que nos lleva al regocijo del Evangelio. Es una fiesta donde Jesucristo abre, hermanos, por eso les he dicho, hermanos, hay que abrir nuestra mente, nuestro paracaídas. Porque si no abrimos el paracaídas, nos vamos a dar un zapotazo que no nos vamos a levantar de ahí. Entonces, hermanos, tenemos que abrir nuestra mente para ver qué es lo que estaba diciendo Jesucristo en esos años. Verso 52. Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve de que Galilea nunca se levantó profeta. Y cuando dijeron todo esto, dice el 53, y entonces cada uno se fue a su casa. Hermanos, eso es lo que pasa. No dan resultados. No dan soluciones, no dan, hermanos, argumentos suficientes para poder salir adelante de un problema que tenían en ese tiempo. ¿Cuál era en ese tiempo el problema de los fariseos? El odio hacia Jesucristo, al Hijo de Dios. Hoy nosotros, hermanos, tenemos que estar bien ciertos en lo que hemos predicado, en lo que hemos, hermanos, aprendido del Evangelio, y en que en esta escritura está dicho todo cómo debemos de comportarnos en la vida de cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Donde quiera que nosotros hablemos del Evangelio, donde hablemos de Dios, donde hablemos de Jesucristo y donde hablemos de esta fiesta. Esta fiesta tiene un símbolo enormemente grande para la vida de cada uno de nosotros. Vivamos la fiesta de Cabañas, vivamos la fiesta, hermanos, con todos estos frutos, símbolo del Espíritu de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros tengamos esa dicha grande de poder decir, hoy el Espíritu de Dios está conmigo y puedo tener templanza, puedo tener, hermanos, amor, puedo tener sabiduría, puedo tener todos aquellos atributos del Espíritu para poder dar el fruto a la gente que me escuche y repartir de todo este don para aquella gente que está encarcelada todavía en el mundo donde habitamos todos. Hermanos, esta fiesta tiene una trascendencia enorme, porque vamos a ver, hermanos, para el próximo Shabbat que viene, el próximo Shabbat, vamos a ver el octavo día, cuando se termina el octavo día e inicia el milenio. Se termina el octavo día e inicia el milenio. ¿Qué pasó ahí? Y eso, hermanos, es lo que tenemos que vivir. Saborear el Evangelio. Saber, hermanos, qué es lo que tiene que venir sobre la redondez de la tierra. Y esta fiesta, hermanos, que hoy estamos celebrando, en el milenio vamos a seguir celebrando esta festividad. Amén. Para la honra y la gloria de Dios. Amén. El Señor los bendiga.
El Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Hermanos, que Dios bendiga su santa y bendita palabra hoy en esta fiesta de cabañas. Vamos de pie, hermanos, y vamos a entonar este cántico que dice: grande gozo hay en mi alma hoy.